Desde los albores de la humanidad, el ser humano ha sentido fascinación por el cuerpo, el deseo y la representación de la sexualidad. En las cuevas prehistóricas de Europa se hallaron figuras femeninas talladas hace más de 25.000 años, símbolos de fertilidad y poder. Los frescos eróticos de Pompeya, las pinturas orientales del Shunga japonés o los versos de Safo y Ovidio revelan algo esencial. La sexualidad ha sido, desde siempre, un reflejo del alma humana. El deseo no era solo placer, era arte, fertilidad, energía vital. Pero con el tiempo, ese deseo se transformó, y lo que antes era expresión de vida comenzó a convertirse en un producto. El avance tecnológico no solo cambió la ciencia y la comunicación, también cambió el modo en que el ser humano accede a lo erótico. La invención de la imprenta en el siglo XV permitió la reproducción masiva de textos e imágenes, incluidos los de carácter sexual. Lo que antes circulaba en los márgenes del arte o la literatura se hizo accesible a más personas. Más tarde, el cine y la televisión dieron cuerpo y movimiento a la fantasía. Por primera vez, el deseo podía proyectarse en pantallas, y el espectador, en la penumbra, podía mirar sin ser visto. En el siglo XX, la revolución del video doméstico convirtió la pornografía en un negocio global. De hecho, la guerra entre el video beta y el VHS se saldó con la victoria del segundo, no gracias a una superioridad técnica de su producto, sino al hecho de atraer a los consumidores debido a su control sobre los derechos de la pornografía. Pero fue Internet, a finales de los 90, quien cambió las reglas del juego para siempre. El placer, antes buscado, se volvió instantáneo. El deseo, antes misterioso, se convirtió en un clic. Hoy, cualquier persona con acceso a una pantalla puede exponerse a una cantidad de estímulos sexuales que en otra época hubiera sido impensable. En una sola hora, alguien puede ver más cuerpos desnudos que un hombre del siglo XIX en toda su vida. Y ese exceso de estímulo no es neutral, porque el cerebro humano, diseñado para la escasez, no está preparado para la abundancia sin límites. El cerebro no diferencia entre una sustancia y un estímulo. Cuando ves pornografía, el circuito de recompensa, el mismo que responde a la comida, al amor o a las drogas, se activa. Se libera dopamina, el neurotransmisor del placer y la motivación. Esa descarga química crea una sensación inmediata de bienestar, de excitación, de poder. Pero con el tiempo, algo empieza a cambiar. El cerebro se acostumbra al estímulo y eleva el umbral de satisfacción. Lo que antes excitaba, deja de hacerlo. Y el individuo busca más frecuencia, más intensidad, más novedad. La dopamina se vuelve exigente, y lo que comenzó como curiosidad o distracción se transforma en necesidad. El placer ya no proviene del deseo, sino de la repetición. Los estudios de neuroimagen han mostrado que el cerebro de un adicto a la pornografía presenta patrones similares a los de un adicto al alcohol o la cocaína. El sistema de recompensa se altera, la sensibilidad se reduce y la capacidad de autocontrol disminuye. El resultado no es solo biológico, es también psicológico y existencial. La pornografía constante distorsiona la relación con el deseo real y el cerebro comienza a preferir lo virtual a lo humano. El ser humano necesita contacto, no solo estimulación. El deseo auténtico se construye en la mirada, en la espera, en el misterio. Pero el consumo masivo de pornografía elimina todos esos matices. Ofrece un placer inmediato, sin esfuerzo, sin reciprocidad, sin emoción. Y cuando el cerebro se acostumbra a ese tipo de satisfacción, lo real empieza a parecer insuficiente. La piel, el olor, la imperfección del cuerpo ajeno,
todo se convierte en obstáculo. El individuo se aísla del contacto humano y empieza a relacionarse con su propio reflejo. Lo que era una ventana al placer se convierte en un espejo del vacío. Muchos consumidores compulsivos de pornografía desarrollan síntomas de apatía, anedonia y aislamiento emocional. No porque la pornografía en sí los destruya, sino porque les enseña a buscar satisfacción sin conexión. El filósofo Byung-Chul Han advierte en La agonía del Eros: el Eros muere cuando el otro desaparece. Y eso es precisamente lo que ocurre. La pornografía digital elimina al otro como sujeto y lo convierte en objeto. El deseo deja de ser encuentro para volverse consumo. Muchos creen que la adicción requiere una sustancia tangible, pero la adicción más poderosa es la que se alimenta del propio cerebro. Cada vez que consumes pornografía, el cerebro libera dopamina, pero también activa el circuito de la anticipación. El placer no está solo en el acto, sino en la búsqueda. Desplazarte entre videos, encontrar lo nuevo, se convierte en parte del ritual. Y es precisamente ahí donde nace el bucle adictivo. Cuanto más consumes, más deseas. Y cuanto más deseas, menos te satisface lo que ves. El cerebro busca entonces aumentar la dosis, escenas más explícitas, contenidos más extremos, estímulos más intensos. La neurociencia lo explica de manera clara. El exceso de dopamina genera una disminución de los receptores dopaminérgicos, lo que significa que el cerebro necesita más estímulo para alcanzar el mismo nivel de placer. Es el mismo mecanismo que se observa en las adicciones químicas. Sin embargo, a diferencia del alcohol o el tabaco, la adicción a la pornografía es silenciosa. No deja rastros visibles, no genera resaca física, no provoca olor ni huella social inmediata. Por eso es más peligrosa. Muchos adictos no se reconocen como tales. No sienten culpa, solo vacío. Y ese vacío se intenta llenar con más consumo, repitiendo el ciclo. El placer se convierte en anestesia. Y poco a poco, la dopamina deja de ser una aliada y se transforma en verdugo invisible. En sociedades donde el sexo se usa para venderlo todo, desde perfumes hasta coches, hablar de adicción a la pornografía parece una exageración moral. Pero los datos son claros. Cada vez más estudios muestran una correlación directa entre el consumo excesivo de pornografía y la disminución del deseo sexual real, la ansiedad social y la disfunción eréctil psicógena en hombres jóvenes. Paradójicamente, nunca hubo tanto acceso al sexo virtual y tan poca intimidad real. El contacto humano se diluye entre píxeles y pantallas, y el deseo se convierte en algoritmo. La pornografía no destruye el cerebro de manera literal, pero lo reconfigura. Modifica las rutas del placer, altera la percepción del cuerpo ajeno y distorsiona la noción de conexión emocional. La persona adicta no desea a alguien, desea una imagen. No busca el encuentro, busca el estímulo. Y cuando ese patrón se consolida, incluso el amor deja de ser refugio y se convierte en espejo. Vivimos en una era donde el estímulo es constante. Notificaciones, imágenes, sonidos, ofertas, todo compite por tu atención. La pornografía no es la causa, sino el síntoma extremo de una sociedad obsesionada con el placer inmediato y el consumo sin límite. El filósofo francés Gilles Lipovetsky la describió como la era del vacío, una época donde el individuo se ahoga en exceso y se vacía de sentido. Y tú, aunque no lo sepas, estás dentro de ese experimento global. Tu cerebro, moldeado por pantallas, está aprendiendo a buscar satisfacción sin contacto, recompensa sin espera, placer sin propósito. El resultado no es placer, sino agotamiento.
No es libertad, sino dependencia. Vivimos en una época donde la libertad se confunde con el exceso. Se nos dice que podemos tenerlo todo, verlo todo, desearlo todo. Pero tras esa aparente libertad se esconde una forma de esclavitud más sofisticada, una esclavitud del estímulo. No se impone con cadenas, sino con pantallas. No busca tu obediencia política, sino tu distracción perpetua. La pornografía, más allá de su dimensión sexual, se ha convertido en una herramienta silenciosa de control social. Y lo más perverso de todo es que no necesitas creer en ella para que te afecte. Solo necesitas mirar. El poder siempre ha comprendido que la mente distraída es más fácil de gobernar. En la Roma imperial ofrecían pan y circo. En la era digital ofrecen dopamina. El sistema no necesita censurar la verdad si logra que nadie tenga la atención suficiente para buscarla. La pornografía cumple una función doble. Promete libertad, pero entrega sumisión. Promete placer, pero ofrece dependencia. Cada clic es un acto de entrega invisible, una sesión de energía psíquica que, poco a poco, convierte el deseo en obediencia. Un individuo atrapado en la gratificación instantánea deja de ser peligroso para el poder. Ya no cuestiona, no crea, no se revela. Está demasiado ocupado satisfaciendo impulsos que nunca se llenan. El filósofo Herbert Marcuse lo anticipó en los años 60. Las sociedades modernas no reprimen el placer, lo administran. La pornografía es una forma de administración del deseo. Canaliza tu energía vital, la misma que podría transformar el mundo, hacia un circuito cerrado de consumo. Te hace creer que estás eligiendo cuando en realidad solo estás obedeciendo al algoritmo. En las últimas décadas, las tasas de soledad se han disparado, especialmente entre los jóvenes. Nunca ha habido tantas formas de conectarse y tan pocas de vincularse. La pornografía florece precisamente en ese terreno, la soledad emocional y el aislamiento físico. No es casualidad. La adicción a la pornografía crece en paralelo al colapso de la intimidad humana. En lugar de vínculos reales, ofrece sustitutos. En lugar de amor, ofrece simulacros. Cada año, millones de personas, especialmente hombres jóvenes, sustituyen la experiencia afectiva por el placer visual. El resultado no es liberación, sino una soledad más profunda, una desconexión progresiva del otro y de sí mismos. El deseo, en su forma más sana, une, pero el deseo mediado por pantallas separa. Y así, lentamente, el individuo se convierte en una isla, autosuficiente en apariencia, vacío en esencia. Byung-Chul Han lo resumió con precisión. El sujeto del rendimiento se explota a sí mismo y cree que está realizándose. Del mismo modo, el adicto a la pornografía cree que se libera, cuando en realidad se está vaciando. La pornografía no se inhala ni se bebe, pero eso no la hace menos adictiva. Su poder reside en que utiliza los mismos mecanismos cerebrales que las drogas tradicionales. Cada exposición a contenido pornográfico activa el circuito dopaminérgico, y esa liberación de dopamina genera placer, excitación, euforia. El problema es que el cerebro, ante la repetición, necesita más estímulo para producir la misma sensación. Es lo que en neurociencia se conoce como tolerancia. El consumidor empieza buscando placer, pero acaba buscando alivio. No ve pornografía porque lo disfrute, sino porque no soporta el malestar de no hacerlo. Y ahí radica la verdadera trampa.
cuando el placer deja de ser elección y se convierte en obligación. Con el tiempo, el cerebro cambia físicamente. La exposición crónica al estímulo sexual intenso reduce la materia gris del córtex prefrontal, la zona del cerebro encargada del autocontrol, la planificación y la toma de decisiones. Esa atrofia no es metafórica, está documentada. Los estudios de neuroimagen muestran una disminución en el tamaño y la actividad del córtex prefrontal en consumidores compulsivos de pornografía. ¿El resultado? Menor capacidad de concentración, impulsividad, pérdida de voluntad. El individuo deja de dirigir su deseo, es dirigido por él. Y en ese estado, el control externo se vuelve innecesario, porque ya no hace falta imponer cadenas a quien ha perdido la fuerza para resistirse. El mecanismo no se limita a la pornografía. Las redes sociales funcionan bajo el mismo principio biológico: recompensa variable, dopamina, hábito. Cada like, cada notificación, cada video corto es un microestímulo que refuerza el comportamiento y sobreestimula el cerebro. Ambos, pornografía y redes sociales, preparan al cerebro para la gratificación instantánea. Y un cerebro que vive de recompensas inmediatas se vuelve incapaz de sostener la espera, la disciplina o la profundidad. La dopamina, en exceso, actúa como una droga del tiempo. Te mantiene en el presente más superficial y te priva del futuro. Te roba la capacidad de contemplar, de reflexionar, de aburrirte, que es en realidad el espacio donde nacen las ideas. Así, el individuo moderno, saturado de estímulos, pierde la capacidad de pensar con lentitud y sentir con intensidad. Y cuando no puede sostener la atención, tampoco puede sostener una vida con sentido. Nietzsche lo habría visto venir. El hombre moderno, saturado de estímulos, ya no puede oír el murmullo de su alma. A nivel social, esta sobreestimulación genera una humanidad dispersa, emocionalmente fragmentada. Personas que ya no saben habitar el silencio, que temen la pausa, que necesitan llenar cada vacío con una imagen, una canción o un cuerpo que no existe. El consumo constante de pornografía y redes crea un tipo humano anestesiado, incapaz de esfuerzo sostenido, débil ante la frustración, esclavo del instante. Un hombre o una mujer que se cree libre porque puede elegir entre 1000 estímulos, sin darse cuenta de que todos lo eligen a él. Esa es la verdadera tragedia del siglo XXI, la pérdida del dominio interior. Y la ironía es que todo ocurre bajo el nodo de la libertad. Pero hay esperanza. El cerebro, aunque vulnerable, también es maleable. Tiene una cualidad asombrosa llamada neuroplasticidad, la capacidad de regenerarse, de crear nuevas conexiones, de recuperarse del daño. Los efectos negativos del consumo excesivo de pornografía son reversibles, no de la noche a la mañana, pero sí con constancia y silencio. Cuando se interrumpe el consumo, el cerebro comienza un proceso de reajuste. Los niveles de dopamina se estabilizan, los receptores recuperan sensibilidad y el córtex prefrontal vuelve a activarse con mayor fuerza. La atención mejora, la voluntad regresa, la energía se redirige. El deseo, antes disperso, puede transformarse en voluntad creadora. Porque la energía sexual, cuando no se desperdicia en la compulsión, es una de las fuerzas más poderosas del ser humano. Esa recuperación no solo es neurológica, sino espiritual. Significa reconquistar la atención, la presencia, la mirada. Significa volver a habitar tu propio cuerpo sin necesidad de pantallas. Al dejar de consumir pornografía, muchos describen una sensación de claridad mental, de propósito, de fuerza interior. Y no es magia, es biología.
El cerebro vuelve a alinearse con su naturaleza más profunda, buscar sentido, no estímulo. Si la pornografía es la gran distracción de nuestra era, la atención es su antídoto. Aprender a estar contigo mismo, sin imágenes, sin ruido, sin recompensa inmediata, es hoy un acto de rebeldía. La verdadera libertad no consiste en poder mirar todo lo que deseas, sino en poder no mirar lo que te destruye. Y ahí, en ese instante de abstinencia, en ese silencio entre estímulo y deseo, comienza la recuperación del alma humana.